Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy les voy a hablar sobre el pecado. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado paga a quienes trabajan. Para él, el salario es la muerte, una muerte espiritual en las llamas del infierno. La dádiva es la salvación, la gracia de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es lo opuesto a la santidad de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una expulsión de la gloria de Dios porque el pecado es malo y se opone en su carácter y propósitos divinos de nuestro Dios. El pecado es sumamente perverso. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No permite el pecado en el cielo, porque Dios en sí mismo es santo y perfecto en todos sus caminos. El pecado es directamente contra Dios. Salmo capítulo 51 versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. David reconocía que había pecado contra Dios. Él pedía perdón y que le diera un corazón puro. ¿Cómo entró el pecado a la tierra? Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un hombre, Adán, su mujer Eva, en el huerto del Edén, ellos pecaron y desobedecieron a Dios. El pecado está lleno de tinieblas, no hay luz, es una sola negra oscuridad y Dios no habita allí. ¿Qué causó el pecado? Efesios capítulo 5 versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una tragedia en el cielo y el más grande sacrificio divino para pagar un rescate por su pecado, mi pecado, en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios derramó su sangre. ¿Dónde se originó el pecado? El pecado se originó en el cielo. Isaías capítulo 14 versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este era el más alto ángel que había en el cielo. Este ángel era supremo. Cayó. Ahora se le conoce como Satanás, el príncipe de las potestades del aire. ¿Qué tenía el pecado de Satanás? Egoísmo, envidia, quería ser igual a Dios, la mentira había en él, quería ser más que Dios, soberbio, maldad, ambición, quería asegurar un trono en el cielo, pero Dios no se lo permitió. Amigo, amiga, ¿hay perdón para el pecado? Claro que sí. La palabra de Dios lo dice. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dios perdona todos los pecados? Sí. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, y juntamente con él perdonando todos los pecados. Sabemos que el pecado es perverso y constituye una ofensa a Dios
pero sabemos también que Cristo actúa directamente en el perdón de los pecados en todo aquel que en Él cree y le recibe en su corazón. El Señor cubre todos nuestros pecados, pasados, presente y futuro. Ya fue que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados y los míos. ¿Cuál es la base del perdón de estos pecados? Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La base del perdón de los pecados fue su sangre derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo obtuviéramos salvación. El pecado también tiene poder sobre aquellos que no son salvos, porque Satanás los ciega espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados espiritualmente. ¿Cómo se liberan del poder del pecado? Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, la salvación, cuando usted le recibe al Señor Jesucristo en su corazón, ya no va a ser condenada. Se libera del yugo del pecado. El amor de Dios ha derribado todas las barreras del pecado. Él las destruyó por medio de su Hijo Jesucristo, que murió por su pecado y mi pecado. Hay que valorar la muerte de Cristo. Hay que apreciar lo que hizo en la cruz del Calvario. Vayamos a Juan capítulo 10 versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan capítulo 10 versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hay un especial motivo de amor. Él fue obediente hasta la muerte. Por eso el Padre lo amaba. Él fue voluntariamente a la sentencia de muerte por su pecado y mi pecado. ¿Qué motivó o qué movió a Jesucristo a dar su vida? Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a buscar fama ni gloria, lo movió el amor por la humanidad, vino para servirnos, nos rescató con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Estamos prisioneros de Satanás, debemos de seguir sus huellas, su ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para servirle, para obedecerle, para valorar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él sometió toda su vida humana y su mente a la voluntad del Padre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Jesucristo agradó al Padre. Juan capítulo 8 versículo 29. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aprendamos de Jesús. Él hizo lo que agradaba a Dios, vivió una vida consagrada a nuestro Dios. ¿Qué no le agrada a Dios? Que no le amemos, que no lo obedezcamos. Él tiene un corazón contrito, humillado ante su presencia. Él tuvo un amor mayor hacia los pecadores arrepentidos. Juan capítulo 15 versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amigo es aquel que hace la voluntad del Padre. Dios mandó a su Hijo por sus amigos, pecadores arrepentidos. Tenemos una relación de amor verdadera con nuestro Dios. Su amor nos trae consuelo, paz y gozo. Amigo, amiga, recíbale al Señor en su corazón. Él está esperando a que usted le ame, le sirva. Que el Señor le bendiga y hasta pronto.